Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. En este domingo 5 de junio, luego de la consulta popular, se ha generado tremenda expectativa sobre cómo se va a implementar el mandato popular, tanto en lo que tiene que ver con las enmiendas constitucionales, tanto con lo que tiene que ver con la consulta propiamente dicho, me refiero a las últimas 5 preguntas. Y dentro de esas últimas 5 preguntas estaba la pregunta número 9, referente a la Ley de Comunicación y al Consejo de Regulación que debe estar contemplado en la indicada Ley de Comunicación. El presidente de la República había dicho durante el proceso electoral, de campaña, en la consulta popular, que él veía innecesario porque esto ya estaba establecido en la Constitución Montecristi y aprobada por ustedes, el pueblo ecuatoriano, en septiembre del 2008. En todo caso, hoy que ya tenemos, no resultados oficiales, porque hasta ahora tenemos resultados oficiales, pero ya sabemos cuáles son los resultados, en todo caso, hemos invitado a actores políticos de la Asamblea y a un analista político, subdirector de diario El Telégrafo, para opinar cómo se debería o cómo se podría o qué viabilidad hay para implementar este mandato popular. Para esto tenemos al presidente de la Comisión Especial de Comunicaciones y miembro de Alianza País, del Movimiento País, Mauro Andino. Tenemos al licenciado Orlando Pérez, subdirector de diario El Telégrafo. Tenemos a Alfredo Ortiz, del Movimiento Municipalista, asambleísta también, por cierto. Y tenemos a César Montúfar, asambleísta del Movimiento Concertación Nacional Democrática. Caballeros, les doy la bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. No está de más, sé que todos son unos caballeros, pero no está de más que en estos programas y en estos debates mantengamos la cordura, el respeto y la profundidad y objetividad en beneficio de la ciudadanía. Comenzamos, amigos televidentes, y los invito a que veamos el primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, y luego de aquel reportaje entramos en materia. El pasado 7 de mayo el Ecuador aprobó la consulta popular y referéndum que propuso el gobierno. Entre los principales temas consta la pregunta 9 que tiene relación con la Ley de Comunicación, iniciativa que permanece casi 2 años estancada en el seno de la Asamblea Nacional, donde actualmente empieza a retomarse el debate. Es la pregunta de la consulta en donde menos diferencia hubo entre el sí y el no. Eso quiere decir que es un tema que efectivamente requiere un debate muy amplio. Y ese debate debe ser hecho o impulsado, más bien dicho, por todos quienes van a intervenir en él en la toma de decisiones. Pues pese a que en el legislativo existe un acuerdo ético-político firmado en diciembre del 2009, no se ha podido encaminar la propuesta legal. Se demostró que ese acuerdo es muy frágil y que puede ser roto en cualquier momento. El fin es lograr los acuerdos necesarios para configurar una ley adecuada para las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Lo que se pretende es desarrollar la comunicación. Lo que se busca es que haya una auténtica democratización de la comunicación y una ruta expedita, abierta al acceso a la información. La ex asambleísta constituyente Pilar Núñez considera que hay que reorganizar la comunicación actual que se maneja en el país. Podremos llamar a organizar cuando lo que hemos tenido que someternos, toda la población ecuatoriana, a un tipo de mensajes establecidos desde determinados sectores de poder que nos han impedido, en definitiva, tomar nuestras propias decisiones democrática y libremente. Para lo cual es necesario que el debate se extienda, aún incluso luego de aprobarse la ley, pues los ciudadanos deben reeducarse para entender este ámbito. Es necesario enseñarnos, ponernos nosotros en posibilidad de educarnos también para aprender a participar. Lo que se pretende es que los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, promuevan valores, de que estos valores sean contributivos al desarrollo de las personas, al desarrollo humano y al desarrollo de una sociedad. Este es el reinicio de un camino que debió terminar luego de un año de aprobada la Constitución de Montecristi. Sin embargo, los pasos han sido lentos. Hoy los ecuatorianos enfrentamos un nuevo desafío: mejorar la calidad de nuestra comunicación en todos los ámbitos y sin duda defender la libertad de expresión, partiendo de la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, estamos de vuelta ya con ustedes, amigos televidentes, y comenzamos ahora sí este debate en Pulso Político. Ciertas cosas interesantes que he tomado nota del reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Simón Pachano dice, es la pregunta donde, refiriéndose a la pregunta número 9, por cierto, es la pregunta donde menos diferencia hay entre el sí y el no, y se requiere un debate amplio. También ha dicho, el acuerdo ético-político suscrito en diciembre del 2009 es demasiado frágil y en cualquier momento se puede romper. Está en stand-by, están congelados, no sé si roto, pero lo ha dicho Simón Pachano. Por otro lado, Patricio Barriga ha hablado de la necesidad de democratizar los medios de comunicación y de la ruta de facilitar la ruta de acceso de la comunicación a la ciudadanía y promover los valores de los medios. Y Pilar Núñez ha dicho, y la interpreto, tenemos que trabajar en los medios de comunicación y tenemos que conceptualizar los medios de comunicación como un medio que permita las herramientas para tener una ciudadanía más participativa, que no se nos transforme tan solo en receptora, sino también en protagonista de la vida democrática del país. En ese sentido, comienzo con Mauro Andino. Mauro Andino, minuto 30 cada uno, por favor, sin perjuicio que se puedan replicar, por cierto. Un debate amplio, porque es la pregunta que menor diferencia ha sacado. Pero debate amplio es confrontación de ideas, o debate amplio también es llegar a acuerdos. Gracias, Carlos. Buenos días. Compañeros ponentes, buenos días. Bueno, primero, hay el mandato popular del pueblo ecuatoriano. El artículo 106 de la Carta Fundamental determina que los resultados de una consulta y de un referéndum son de cumplimiento obligatorio e inmediato. Nadie puede desconocer aquello. Los que pretendan desconocer prácticamente estarían desacatando el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Segundo, existe un acuerdo ético-político del mes de diciembre del año 2009. El contenido de ese acuerdo político está insertado precisamente, Carlos y ecuatorianos, en el informe que está listo para segundo debate, para precisamente ser conocido, debatido y resuelto en el Pleno de la Asamblea. Tercero, un debate amplio, sí. Confrontación de posiciones antagónicas o belicistas, de ninguna manera. Confrontación de ideas, de ponencias, de propuestas, sí. Y es por ello que hemos decidido convocar para la próxima semana a sesión de la comisión para tratar precisamente algunos temas que pudieron estar incompletos o inconclusos en ese informe, como fundamentalmente también los resultados de la pregunta 3 y de la pregunta 9 relacionada al referéndum y a la consulta popular. Vamos entonces donde Orlando Pérez. Orlando, ¿sobre qué base debe haber ese diálogo entonces? ¿Sobre qué base debemos discutir el rol de los medios de comunicación que hoy decimos necesitan de una ley? Yo creo que sobre todo aquí está en juego y está en discusión y exigiéndonos constantemente una profunda reflexión cuál es el rol de los medios de comunicación en democracia. Y en democracia es para saber armonizar las disputas, los conflictos, los intereses, las diferencias, pero también para desarrollar el país. Y creo que el segundo punto es el que menos se ha discutido y se ha debatido alrededor de la ley de comunicación. En segundo lugar, me parece que en este momento la ley de comunicación adquiere otro nivel de análisis y otro nivel también de legitimación. ¿Por qué digo esto? Porque hemos discutido a lo largo de los últimos casi 4 años el tema de los medios de comunicación y hemos visto que hay una confrontación entre lo que se plantea por un lado de libertades y por otro lado los derechos. Y a mí me parece que hay que conjugar esas dos cosas. No podemos extrapolar solamente al tema de la libertad de expresión sin olvidarnos de los derechos de comunicación. El día viernes, por ejemplo, ocurrió en Teleamazonas un caso dramático para mi modo de ver, cuando el único sobreviviente ecuatoriano de Tamaulipas es expuesto, es prácticamente exhibido en las pantallas de televisión y prácticamente arriesgando la vida de este ciudadano, y sobre eso no se dice absolutamente nada. Entonces, la ley de comunicación no tiene que ver con el tema de la opinión, también es cómo los medios de comunicación se autorregulan, se autocontrolan, generan procesos de participación también de la gente en la comunicación, pero sobre todo, yo quisiera solamente acotar esto, es que la ley de comunicación tiene que garantizar la libertad de expresión, los derechos de comunicación, pero también el desarrollo de la comunicación entre los ciudadanos, porque se ha olvidado esa parte. Alfredo Ortiz, sin perjuicio que puedan replicar lo que dice cada uno, y eso insisto, porque para que no sea muy frío este debate, la comunicación va más allá de la información, y eso es un hecho. El tema es que aquí estamos centrando el tema de la discusión y el rol de los medios de comunicación en el tema de la libertad de expresión, y sobre todo estamos hablando de una ley de medios
lo estamos tratando de aterrizar una ley de medios cuando estamos hablando de una ley de comunicación. ¿Los medios de comunicación tenemos como obligación y como responsabilidad construir ciudadanía? Buenos días, Carlos. Buenos días a los colegas y al país. Mire, yo creo que ese es el grave problema de esta ley. Desde que la iniciamos a trabajar, tanto en la comisión como en las diversas fuerzas políticas, que de una gran ley de comunicación que teníamos que construir por mandato de Montecristi, nos fuimos a una ley de medios, o nos fuimos a enfrascar en un debate en que esto era una ley de medios o para los medios, tanto públicos o privados. Ese fue el debate en el que nos concentramos por mucho tiempo, hasta que salió el acuerdo ético-político, que es el que ya nos dio hasta cierto punto una guía, porque acordémonos que el acuerdo ético-político sale del primer debate del proyecto de ley, no sale antes, sale después del primer debate, cuando presentan el primer informe, la expresidenta, que era Betty Carrillo, creo en ese momento, sí, presenta el primer informe y nos damos cuenta que la ley tenía otras direcciones, que andaba por otros lados, y no una ley de comunicación como la que al menos cuando discutíamos en Montecristi este tema, todos sabíamos hacia dónde había que apuntar con esa ley. Entonces, ahí nace el acuerdo ético-político, porque nos damos cuenta que estamos direccionando mal los temas o que íbamos direccionando mal esta situación. Y de ese acuerdo ético-político es, para mi modo de ver y para mi grupo político, de donde tiene que salir la ley de comunicación, la que se tenga que aprobar en el Pleno de entonces, Asamblea. Alfredo Ortiz, César Montúfar, la cancha está atrasada. Hay un acuerdo ético-político y ese acuerdo ético-político es el correctivo de aquella equivocación de querer aterrizar la ley a una ley de medios cuando la ley debería ser una ley de comunicación en términos generales. César Montúfar. Me parece que Orlando ha sentado, me parece a mí, el campo del debate de la ley. Yo creo que la ley debería tener debe tener tres objetivos para que no sea una ley de medios. Garantizar plenamente la libertad de expresión, lo cual está, yo creo que claramente expuesto, pero hay varios textos que son referentes y instrumentos que son referentes. Pongamos la pregunta de la consulta, el acuerdo ético-político de la Constitución y los acuerdos internacionales. En segundo lugar está el tema de desarrollo de los derechos de comunicación, que es toda una agenda muy positiva que debería tener la ley. Yo creo que poco hemos discutido sobre la dinámica o la dimensión positiva de la ley, que quizás es lo más importante, es decir, cómo los derechos de la comunicación son cada vez más derechos universalizados, vigentes, efectivos para los ciudadanos. Y tercero, algo que me parece muy interesante planteado aquí por Orlando, que es esto de el desarrollo de la comunicación entre los ciudadanos. Yo creo que en una sociedad democrática, en una sociedad en la que la esfera pública, en que el debate público, en que la pluralidad de opiniones y posiciones tiene que ser la base desde la que se construye los proyectos de sociedad, exactamente el estado de opinión que ahora ha entrado en debate, es exactamente eso. No es nada negativo, es quizás la esencia de un estado democrático, es ser un estado de opinión. Por eso que me parece que hay mucha ignorancia cuando se critica este concepto o se lo quiere utilizar figurativamente, pero justamente me parece que el desarrollar, y como dijo Orlando, la comunicación entre los ciudadanos, la esfera de desenvolvimiento del debate público, me parece que es lo fundamental. Gracias, César Montúfar. A ver, César acaba de tocar tres temas y coincide con Orlando Pérez. Libertad de expresión, desarrollo de los derechos de la comunicación y desarrollo de la comunicación entre los ciudadanos. Me parece interesante. Si están de acuerdo, quisiera proponerles ese desarrollo. Libertad de expresión. ¿La libertad de expresión existe realmente en el país? No me refiero en cuanto a la ciudadanía, sino me refiero en cuanto a los medios de comunicación. ¿Ha existido una libertad de expresión para los medios? ¿O qué debemos entender como libertad de expresión? Por otro lado, ¿qué ha existido en el país? ¿Ha existido una verdadera libertad de expresión o una estrategia de manipulación de determinadas ideas, circunstancias? Bueno, la libertad de expresión no solamente un derecho consagrado en la Constitución o en los tratados o instrumentos internacionales, sino un derecho fundamental de los seres humanos y no de propiedad de los empresarios de la comunicación, porque muchos se creen ser propietarios de la libertad de expresión o de la libertad de información. Pero es que la libertad de expresión va a ir más allá de los medios. Mucho más allá, precisamente. Por eso es una ley de medios. Por ello hay que hacerles entender a los propietarios de los medios, a los empresarios, que ese es un derecho fundamental de todo ciudadano. Y en el Ecuador nosotros, ¿qué es lo que pretendemos a través de este proyecto de ley? Precisamente garantizar la libertad de expresión, la libertad de opinión, de información, sin censura previa, pero sí con responsabilidad ulterior. Lo que no hacen ciertos medios de comunicación, lo que hace un momento decía
Orlando, precisamente de lo que ha ocurrido el pasado día viernes, es algo que sí preocupa, pues. Sí preocupa a la comunidad. ¿Qué puede pasar con ese ciudadano? Vienen los Z, esas organizaciones de narcotráfico del crimen organizado de México, dan con este joven y simplemente lo van a callar. ¿Y qué responsabilidad podría tener esa periodista o comunicadora de ese medio de comunicación? Entonces también la libertad de expresión debe tener esas limitaciones a las que hace referencia precisamente la misma Constitución y los tratados de carácter internacional. Vamos donde Orlando Pérez, pero esa libertad de expresión a veces no es mal entendida en el país, y se los digo con todo respeto, con todo respeto a ustedes y a la ciudadanía, porque a veces queremos derechos, pero no somos conscientes de nuestras obligaciones. Y no somos conscientes de que tenemos responsabilidades en relación a esas libertades. En ese sentido, ¿no hemos manoseado mucho la libertad de expresión? A mí me parece que hay un abuso de la palabra a tal punto que mucha gente ya considera la libertad de expresión como cualquiera de los valores democráticos de cualquier sociedad y no lo colocan en el lugar exacto. ¿Por qué digo esto? Primero porque la libertad de expresión tiene una enorme carga de responsabilidad. Si yo me voy a expresar y voy a emitir mis opiniones, esas opiniones evidentemente tienen que estar cargadas de una enorme responsabilidad que en el caso de los medios de comunicación atraviesa por una norma básica que creo que en el primer año de la universidad, cuando se estudia comunicación, se dice, es decir, yo de lo que voy a hablar es de datos de la realidad y me voy a interpretar esos datos a partir de lo que yo considero. Pero no puede ser, como ha ocurrido en algunos casos y por eso hay juicios y demás, que yo emito mi opinión sobre la irrealidad y sobre cosas que no existen en la realidad. Y eso implica un grado de irresponsabilidad. ¿Qué digo con esto? Si yo voy a decir que mañana cualquiera de los asambleístas es corrupto, yo tengo que respaldar esas opiniones. Y tengo que respaldar con datos. Pero no puedo salir a decir sin la responsabilidad que implica mi opinión. Por eso creo que, además, en el plano individual hay unas responsabilidades muy concretas, pero en el plano ya institucional de los medios de comunicación, sean estos públicos, privados o comunitarios, tiene que haber una responsabilidad colectiva que está basada en un principio fundamental, que es la deontología de los medios de comunicación y del periodismo en general, es decir, el deber ser para que no afectemos a nadie. Por eso creo que se ha abusado tanto del concepto, dejando de lado el otro, que es el derecho a la comunicación. Yo tengo libertad para expresarme, libertad para opinar, para decir cosas, pero en cambio la gente necesita de información. Les pongo el caso concreto y disculpen que tenga que personalizar. Hubo una periodista que se accidentó y han pasado 8 días casi todos los medios de comunicación hablando del accidente de la periodista que es atleta. El día domingo pasado, un atleta de 19 años rompió el récord 7 centímetros, el salto alto. No es noticia hasta ahora. Y entonces, yo que soy ciudadano común y corriente, que tengo el derecho de saber qué pasa en el campo deportivo en el Ecuador. Pero los medios de comunicación expresan lo que les interesa a partir de un personaje de la televisión, pero no de lo que hacen otros que son personajes importantes de la realidad. Entonces, dos cosas, Alfredo Ortiz, César Montúfar. La libertad de expresión existe en el país, por lo menos en la teorización. Pero la estamos usando mal, por un lado, y por otro lado, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de medios de información o estamos hablando de medios de comunicación? Y si estamos hablando de una ley de comunicación, esta debería ir más allá de los medios, debería incluir a los ciudadanos que de una u otra manera hacemos comunicación. Porque esa responsabilidad ulterior, entonces también tiene que estar basada no solo a quienes estamos frente a una cámara o ante un micrófono o escribimos un artículo, sino también las distintas actorías políticas. Por ejemplo, así como se critica a los periodistas que a veces hacen uso y abuso, como alguien dijo aquí, también los actores políticos a veces también hacen uso y abuso y no adquieren esa responsabilidad ulterior. Yo he visto en la asamblea también que hay asambleístas que juzgan, emiten juicios de valor, juegan con la dignidad y la honra de las personas y no hay una responsabilidad ulterior, más aún si tienen inmunidad parlamentaria. Desde el punto de vista del Ejecutivo también cae a veces en ese error de la descalificación. Alfredo Ortiz. Y no digamos que a veces, bastantes veces. Todos los sábados. Así que ese es. Pero mira tú. No, mi labor es puntualizar, porque claro, yo quisiera de aquí encontrar una reconciliación nacional. Así es. Pero aún así, a pesar de todo eso, para mi concepto, esa es la libertad de expresión que tenemos. No, a ver, esa es la que tenemos en el país, no digo que esa es la libertad, esa es la que tenemos en el país. Esa es la libertad de expresión. Esa es la que entendemos nosotros. O la que tenemos, porque esa es la que se da en todo el medio. Pero Mauro dijo algo que está en el acuerdo ético-político, por eso yo me enmarco siempre ahí. Responsabilidad ulterior. Es todo lo que necesitamos poner en esta ley, si es que no existe en la actual ley de comunicación, debemos dejarla bien clara esta vez. ¿Por qué? Cuando yo leo la prensa, toda la prensa nacional, pero siempre me
me toca leer ese escrito que pone El Universo de Luis A. Bonal. Esa es la libertad de expresión, lo que escribe Bonal. Que este Estado y cualquier Estado hasta puede ser agitado y convulsionado por lo que la prensa diga. Pero ¿y qué pasa cuando la prensa calla? Para mí eso es. La prensa puede decir lo que sea, pero si le ponemos las reglas claras, si le ponemos esa responsabilidad ulterior, tienen que responder, para eso están las leyes. Pero Alfredo Ortiz, y me voy donde César Montúfar, tú has dado algo en el clavo. ¿Qué pasa cuando que la libertad de expresión es lo que se puede decir? Así es. Pero ¿qué pasa cuando la prensa calla? Y la prensa ha callado en nuestro país también. Así es. Y ahí quién reclama de la libertad de expresión. Todo eso tiene que estar enmarcado. Todo eso. Ni el silencio, ni los excesos. Pero eso debe estar bien claro en esta ley que tenemos que construir. César Montúfar. A ver, yo creo que me parece que este enfrentamiento entre el gobierno y el presidente, para ser exactos, y los medios de comunicación, eso yo he sostenido desde el principio de este debate, ha tergiversado el debate de la ley de comunicación y nos ha llevado precisamente a siempre caer en el tema de cuáles son los límites que hay que poner a la libertad de expresión. Yo soy de aquellos que piensan que es mejor los excesos a intentar de alguna manera acallar las libertades, sin decir que la libertad de expresión es un derecho absoluto. En democracia no hay derechos absolutos, todos los derechos tienen que ser regulados y tienen que ser limitados. Entonces, desde ese punto de vista estamos de acuerdo con la ley. Eso es. Evidentemente, eso yo lo he manifestado desde el principio, pero yo creo que el punto aquí fundamental es que por ese conflicto entre el presidente y los medios de comunicación grandes, hemos, me parece a mí, desviado la atención de lo más importante. Y lo más importante precisamente tiene que ser, a mi modo de ver, ¿cómo hacemos para que la mayoría de ciudadanos puedan ser parte del debate público democrático? Es decir, que la mayoría de ciudadanos participen de ese estado de opinión al que tanto se ha hecho referencia en los últimos tiempos. Y para eso la ley tiene que tener un carácter positivo, no tiene que tener un carácter punitivo. Entonces, yo no digo que no hay que preocuparse de los excesos, pero la preocupación fundamental debe estar en el desarrollo del derecho. Y mira, yo hace un año hice una caminata desde Guayaquil hasta Quito, y siempre cuento esta anécdota porque yo venía pensando en la ley de comunicación, y cuando me di cuenta de que en la mayoría de lugares, especialmente en la zona rural, no había comunicación, no había internet, no había acceso a las nuevas tecnologías de comunicación, me preguntaba, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando en el Ecuador? Cuando en realidad la libertad de expresión en este momento, yo diría el principal problema para la libertad de expresión en el país en este momento es que la cantidad, los millones de ecuatorianos que no tienen acceso a la palabra. Okay. Ese es el punto fundamental. Entonces, yo digo, el debate y la pelea, la pugna entre el presidente y los medios de comunicación es importante, pero el pensar que la ley tiene que responder a ese conflicto me parece que es perder una gran oportunidad. Okay. Lamentablemente, ahí sí tengo que decirle a Mauro, me parece que él ha hecho un gran esfuerzo porque tuvo 48 horas, 72 horas para sistematizar, porque asumió la presidencia de la Comisión de Comunicación en situaciones emergentes, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el proyecto que él ha presentado falta eso. Entre otras cosas. Porque lamentablemente creo que tenemos que pensar en lo positivo. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar los acuerdos. Okay. Porque creo que por efecto de vamos tiempo, ahí. Por efecto de tiempo. Mauro Andino, su réplica, y después me gustaría que debatamos sobre qué, a criterio de ustedes, es lo que le hace falta a la ley de comunicación. Mauro Andino. Bueno, es importantísimo que en el país exista diversidad de voces. Ah, no, eso es evidente. Que no exista la concentración. Monólogos, ¿no? Pues, monólogos en ciertos medios de comunicación, si hablamos y volvemos a lo de los medios de comunicación. No, pero volvemos a eso. ¿Por qué? Porque también hay un punto importantísimo, que hay que abrir el espacio sobre la democratización de los medios. Para que, esa es la democratización de la comunicación. Para que puedan precisamente acceder todos. Pero ojo, César Montúfar toca también algo interesante, es el acceso a la comunicación, porque si no hay conectividad, no hay comunicación también. Entonces, el acceso a la comunicación es clave. Perdona, porque Mauro acaba de topar un tema muy importante que también fue resaltado por uno de los, el señor Barriga, me parece. Él habló de la democratización de la comunicación. Correcto. Que me parece que es la dimensión más importante que debe tener la ley. Okay. Entonces, en vez de pensar en cómo respondemos a esta pugna entre gobierno y medios, ¿por qué no pensamos cómo articulamos una ley que promueva la democratización? Ese es el objetivo principal. Bueno, yo lo dije al principio y lo reitero ahora. El espíritu de la ley debe contemplar no la disputa entre medios y poderes, sino el desarrollo de los derechos de la comunicación, garantizando la libertad de expresión. Ese creo que es un principio básico, no estoy repitiendo nada del otro mundo, sino que creo que es lo que está en juego. En segundo lugar, a mí me parece que en este momento en el Ecuador, una de las cosas que están minando
este propio debate es que la gente, en vista de que los medios de comunicación no han respondido y no han satisfecho sus demandas de comunicación, se han creado sus propios medios. Y en este momento las redes sociales, Facebook, Twitter y otras formas de comunicación que la gente utiliza ahora, les rebasan completamente a todos los medios. Pero esas redes sociales que tú mencionas, y sí, y la gente se está trasladando allá, también se está trasladando bajo un mecanismo de reacción. Y el nivel de intolerancia y el nivel de violencia que encuentras en las redes sociales se está replicando de parte de lo que existe también en los medios de comunicación. Exactamente, porque ahí voy a la tercera parte. El problema también está dado por una cultura democrática que pueda cimentar, poner las bases de un desarrollo armónico, de convivencia pacífica, de tolerancia entre los actores sociales, etcétera. Y eso creo que en este momento ni las redes sociales ni los medios de comunicación lo están haciendo bien. Es decir, yo cuestiono profunda y radicalmente que los medios de comunicación sean el escenario de los ajustes de cuentas. Eso me parece desastroso para cualquier democracia. Por lo tanto, también invito a los amigos que por Twitter y por Facebook hacen esa misma práctica a que cambiemos el tono y convoquémonos todos a la contribución de elementos. Yo digo una cosa, por ejemplo, Carlos, que es importantísima. A esta ley, tú preguntabas, ¿qué le falta a esta ley? Yo creo que ese es un tema fundamental. Cómo desarrollar lo que decía César, los medios de comunicación para garantizar derechos. Pero también hay otra cosa. A mí me parece que el desarrollo de los medios de comunicación atraviesa también por democratizar la distribución de la publicidad del gobierno y de los municipios. En Guayaquil, el municipio de Guayaquil no distribuye la publicidad equitativamente a todos los medios de comunicación y lo hace con quien se siente bien. Si en Guayaquil, el municipio de Guayaquil y el Estado en general distribuyera equitativamente un 50% de la pauta publicitaria a todos los medios de comunicación, tendríamos lo que demanda César, un desarrollo de los medios de comunicación a nivel general. Pero ese desarrollo de lo que tocas con relación a la publicidad y vamos a seguir después con lo que le hace falta a la ley de comunicación. Si queda a criterio y a discrecionalidad de alguien, esos medios van a ser dependientes. Porque ese alguien es el que va a decidir cómo distribuye el pastel. Y cómo garantizar la autonomía si va a haber una dependencia financiero-económica. Eso es lo que aquí Orlando bien lo ha tipificado. O sea, es difícil. Tenemos que ver cómo lo armamos en la ley. Pero es bien difícil poder también democratizar, digamos así, la publicidad. Porque eso ya depende de las acciones de cada funcionario o de cada entidad, peor las privadas, ¿no es cierto? ¿Cómo democratizar en las privadas, por ejemplo, la publicidad? Si mañana una cadena hotelera quiere poner su publicidad solo en un canal, ¿cómo le dices? No, usted tiene que repartirle. Del Estado, no, por eso digo, peor en las privadas. En lo público habrá que ver, pero se vuelve bastante difícil. Yo donde quiero más bien entrar en el tema es, yo no sé sinceramente si lo que existe en otros países, quizás más desarrollados o quizás menos desarrollados en estos temas de comunicación, es libertad de expresión o es libertinaje. Pero usted tiene una prensa dura en otros países, una prensa libre, entre comillas, pero dura. A ver, en España, por ejemplo, el debate es fuerte, pero no es ofensivo. Exacto, pero es fuerte a tal punto que nadie se ofende, sino que más bien sale con la misma fuerza a responder. El problema aquí es que todo intento de decir algo fuerte se lo responde tal vez con algo grosero, con algo de insulto, y ahí se vuelve un debate entre las personas o entre los medios. César, sin prejuicio que has dicho, falta algunas cosas en la ley y coincides con todo el resto de los paneles, pero esta generación de violencia, y muy bien dicen ustedes, estamos desviando el debate del tema central que es la ley de comunicación, y decimos en la consulta para controlar la violencia, la discriminación sexual, etcétera, etcétera, pero estamos debatiendo pues violentamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero a ver, yo creo que estamos debatiendo violentamente, sí, pero eso es una provocación que viene principalmente del presidente de la República. Y creo que eso hay que decirlo con claridad. Pero el problema me parece a mí que no se reduce a eso. A mí me parece que el problema es más serio, y creo que allí está el punto fundamental. Cuando hablamos de que en el Ecuador la libertad de expresión ha sido un derecho limitado a una élite, yo creo que tenemos que partir de eso. Y que debemos democratizarlo. Yo quiero salirme de este problema entre presidente y medios y pensar en el problema fundamental. Reconozcamos, partamos del hecho, yo hace algunos años escribí un artículo que se llamaba El monopolio del uso de la palabra en el Ecuador. ¿Sí? Ha habido un monopolio en el uso de la palabra. Hay que democratizar la comunicación. Sí. Ahora, la comunicación. A ver, ¿cómo hacemos para Pero esa violencia que tú haces referencia del presidente con los medios, pero también ha sido recurrente. El presidente Borja, el presidente Febres Cordero. No, pero no en los mismos niveles. Tal vez Febres Cordero sí. Pero mira, el punto aquí es este.
Porque yo creo, y nosotros venimos de un país, estamos en un país donde por suerte hemos tenido una tradición de una opinión pública beligerante y muy dura. O sea, creo que el ejemplo más, el paradigma de aquello es Montalvo. Lo que Montalvo le dice a Ventimiglia o le dice a García Moreno, yo creo que yo creo que eso incluso a muchos de nosotros nos ha formado en términos de cuál es la posición que tenemos en el frente al poder. Es muy distinto la violencia verbal que viene desde el poder hacia la ciudadanía que desde los ciudadanos hacia el poder. Es distinto. Hay que catalogarlo de manera distinta. Pero el punto al que yo voy es este. ¿Cómo hacemos para democratizar la comunicación en el Ecuador? Y con esa pregunta yo creo que hay varias cosas. Regresamos. Bueno, entonces, con esa pregunta, porque tengo que irnos cortes. Y ojo, no estoy coartando tu libertad de expresión. Pero a veces toca. Si toca, tengo que irme al corte. Una pausa y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, luego de esta pausa. Bueno, regresamos. César Montúfar dejó planteada una inquietud. Y voy a alterar el orden para no hacerlo monótono. En la vida hay que romper los paradigmas. Comienzo con Orlando Pérez. Te he dicho que tú rompes paradigmas. ¿Cómo democratizar la comunicación? Lo que acabó de plantear César Montúfar antes de irnos al corte, que parece que es el tema central. A ver, hay tres pasos que creo que son regulares, pero en el Ecuador todavía no son insuficientes. Primero, la democratización atraviesa, por ejemplo, por el tema de las frecuencias. Y ese es un tema complicado de carácter técnico, político y social también. Me parece que, por ejemplo, cuando estaba en la Secretaría de Pueblos, se planteó la entrega de frecuencias para las nacionalidades indígenas, y eso es una parte pequeñita, pero de la democratización. Segundo, yo creo que tiene que ver con la formación de veedurías ciudadanas para que la gente participe también de lo que pasa en los medios, interactúe con los medios y pueda proponer contenidos. ¿Cómo lograrlo eso? Ya, pero eso está planteado en la ley, o sea, la creación de veedurías, de consejos editoriales ciudadanos. Eso es un largo camino por recorrer. Y el tercero, me parece que es fundamental también lo que estaba hablando hace un momento, el tema de la publicidad. ¿Cómo desarrollamos los medios de comunicación pequeños, que viven apenas con las justas, que pagan pésimos sueldos a los periodistas, si no se distribuye equitativamente la publicidad pública, en este caso estatal, provincial, municipal, etcétera? Yo creo que eso va a contribuir a una primera parte, pero lo fundamental también pasa porque los medios de comunicación dialoguen con la sociedad, se establezcan diálogos con la sociedad para resolver los problemas de la sociedad. Yo creo que en este momento del país, a la gente le interesa poco la elección de presidente de la Asamblea. Le interesa poco. En realidad, a la gente lo que está preocupando es, por ejemplo, qué pasa si los celulares provocan o no cáncer. Y de eso casi no se habla. Pero esos son los temas de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que la democratización atraviesa porque hay un diálogo real entre medios y sociedad y no necesariamente con el poder. ¿Los medios no guardan sintonía con la sociedad? Entonces? No. Okay. Claro, no. Vamos donde César Montúfar ahora. Yo estaría plenamente de acuerdo con lo que dice Orlando, pero agregaría dos cosas adicionales. La opinión pública, el estado de opinión, ¿no es cierto?, tiene que protegerse de los poderes, del poder económico y del poder político. En la ley de Mauro, en el proyecto andino, porque hay que ir al proyecto Manchana, después es del proyecto Carrillo, ahora es del proyecto andino, ¿no es cierto? Está subiendo porque es occidental. No, del proyecto andino, proyecto andino. En el proyecto andino no hay una sola regulación para la publicidad gubernamental, para las cadenas nacionales. Eso me parece ¿Qué es lo que está no diciendo Orlando? Tiene que haber regulación. No podemos los ciudadanos ser víctimas de un bombardeo, sea de los gobiernos seccionales como del gobierno nacional. Tiene que haber una regulación bien establecida. El Estado tiene la obligación de informar a los ciudadanos, pero tiene que estar regulado en la ley. Y también de los grandes poderes económicos. Es decir, la opinión pública tiene que ser un espacio el más libre posible. Para el más ancho de todos. Más amplio. Entonces el estado de opinión, el verdadero estado democrático. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es fundamental el generar incentivos políticas que permitan que los ciudadanos tengan cada vez mayor acceso a las nuevas tecnologías de comunicación. Yo ahí sí discrepo con Orlando en el sentido de lo que él dijo hace un momento. Aterricemos para pasar donde Mauro. De que los ciudadanos están migrando a las redes sociales como reacción a los medios convencionales. Yo creo que más bien esta migración es parte del desarrollo tecnológico, es más bien parte de la revolución de las telecomunicaciones, de la comunicación y de la información. Pero eso es algo muy positivo, porque en la medida en que los ciudadanos son cada vez más actores de la comunicación, generan más presión. Este espacio de opinión pública, de pluralidad, este estado de opinión va creciendo y se va fortaleciendo, que es la base de la democracia. Mauro Andino.
Bueno, primero, ha sido tocado. Primero hay que hacer una puntualización. Si tú, al igual que el resto de vocales de minoría, no hubieran desertado, dejándonos a los 6 de país en la comisión, no hablarías de que se trata de un proyecto de ley andino. Sería la ley Montúfar. No, es la ley de la comisión que tiene legitimidad y tiene legalidad. Sin algo que no se pelee en la autoría de la ley, vamos al tema. César Montúfar hablaba de que en esta ley carece de regulaciones en la parte pública, de la publicidad pública, de las cadenas, etcétera, etcétera. Vamos a eso. Carlos, hay algunos puntos que reconozco que se requieren volver a analizarlos y debatirlos. Y si es que es necesario en algún tema sobre publicidad o sobre cadenas, habrá que hacerlo. Pero yo pregunto, César, ¿cuántos años han convivido con esta ley de radio y televisión? Y no han dicho absolutamente estamos nada. hablando de eso. De las cadenas. Pero en la actual ley sí hay regulación a las cadenas nacionales. Eso está más amplio con lo que tú estás proponiendo. Tú, por ejemplo, estás limitando a 10 minutos mensuales. 10 minutos mensuales, por ejemplo, para las cadenas. Con 10 minutos mensuales, yo pienso que ningún funcionario podría socializar políticas de salud, de educación, deportiva, de medio ambiente. Entonces también hay que democratizar el asunto. Pero por lo que veo, entonces nos estamos yendo a los extremos, de la no regulación a una regulación sí, pero también con límites muy pequeños. Con unas limitaciones tremendas que tampoco podemos permitir. Me parece interesante lo que dice Mauro. Está reconociendo que es necesario trabajar sobre este tema y me parece una cosa importante. También creo que no hay que solamente hablar de lo negativo. También yo reconozco que en cambio en el proyecto andino, ¿no es cierto? También hay lo que estaba diciendo hace un momento Orlando, es decir, hay regulaciones y normas para que la publicidad estatal se pueda distribuir más equitativamente. Eso me parece importante. Pero tiene que haber regulación a la propaganda, publicidad y cadena nacional, porque los ciudadanos estamos cansados de ese bombardeo. Yo voy más allá. Yo creo que aquí ya se han dicho cosas positivas en ese tema. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Dónde está la sociedad opinando en los medios? La sociedad, los ciudadanos de a pie, que tenemos que tener también en esta ley la garantía de que podemos tener un espacio para discernir, un espacio para opinar, un espacio para decirle lo que pensamos al resto de conciudadanos. Y te voy a poner un ejemplo, les pongo a todos. De la provincia donde yo vengo, de Galápagos. 30 años, Carlos. 30 años desde que yo tengo uso de razón. O sea, tienes 30 y pico nomás. Más que nada en el tema político. O sea, el uso de razón fue casi está bajando la edad. Más que nada en el tema político, porque no era político en los primeros años, ¿no? Pero ya desde hace 30 años que vengo haciendo política. Exactamente. ¿Qué le vendió la prensa al Ecuador y al mundo? Y te digo, porque si se los pregunto, ustedes me van a contestar lo que ustedes saben. Que en Galápagos los galapagueños son los destructores de Galápagos. Que en Galápagos solamente la naturaleza es la única que debe existir. El ciudadano o el ser humano lo deberían, si es posible, exterminar de Galápagos. Eso tú vas a cualquier parte del mundo y todo el mundo que le pregunta a Galápagos, sí, ahí deben vivir las tortugas, las focas, los seres humanos que se mueran. Así nos han vendido durante 30 años. Y este ciudadano ha intentado opinar diferente en los medios de comunicación. Ha intentado, mandando cartas, mandando informes, y ninguna se ha publicado. Ninguna se ha publicado una opinión diferente a lo que se dice, no solo por los medios, sino por todo el mundo que opina sobre Galápagos. Entonces, eso es lo que también le falta a este tema. ¿Cómo la sociedad podemos también intervenir y decir, queremos que verdaderamente haya democracia en la comunicación? Ese es el tema que estaba tratando Orlando Pérez. Exactamente, pero ¿cómo lo hacemos eso aterrizando? El tema es qué tan factible es hacerlo y cómo hacerlo, pero tenemos que irnos en este bloque al tema del Consejo de Regulación, al tan discutido Consejo de Regulación. Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El acuerdo ético-político firmado en la Asamblea Nacional en diciembre del 2009 reconoce la necesidad de tener un Consejo de Comunicación como órgano rector. Sin embargo, la conformación del mismo fue la piedra de tope en el debate y la causa del estancamiento de la Ley de Comunicación. Según consta en el documento, este consejo estaría conformado por 2 integrantes del Ejecutivo, un integrante postulado por el Consejo de Igualdad, un miembro postulado por las facultades o escuelas de comunicación social y 3 representantes de la ciudadanía. Esto ha sido cuestionado por la oposición, aunque de manera general sí se acuerda que este consejo debe ser totalmente independiente. Es necesario que en el Ecuador, como en la gran cantidad de países del mundo, existen consejos de regulación. ¿Por qué la pusieron en la parte de la consulta y por qué no la pusieron en el referéndum? Si es que realmente se aspiraba a que salga
y que se desaten los nudos que existen en el Parlamento en este momento. Pero la conformación de este organismo está directamente relacionada con las atribuciones que tiene. Están establecidas en la Convención Interamericana. Hay dos parámetros en esto: la censura previa y las responsabilidades ulteriores. Esta regulación tiene que ver con los contenidos, según lo aprobado en la pregunta 9 de la consulta popular. Cuando hablamos de regulación de contenidos, vamos despacio. O pongámosle el nombre correspondiente. Todos los contenidos serán censurados. Punto. No se le puede decir a una persona, a un lector o a un radioescucha o a un televidente: esto es lo que tienes que ver, esto es lo que tienes que oír y esto es lo que tienes que leer. Eso es una de las libertades esenciales de los derechos humanos que tenemos. Los dueños de los medios privados de comunicación audiovisual son muy conscientes de que la programación de la televisión en muchos casos es nefasta, en otros casos es óptima, inclusive en canales privados. Así es que yo creo que un pacto de caballeros fácilmente se puede hacer. En ese sentido, se incluye en la discusión una responsabilidad social que recae en la familia, núcleo central de la sociedad, lo cual amplía el debate, pues por un lado está la responsabilidad de los medios, que son educadores indirectos de la sociedad, y está la ética que todo comunicador debe tener a la hora de informar. Pero también es responsabilidad de toda la ciudadanía exigir contenidos de calidad que no atenten contra ningún derecho. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Voy con Mauro Andino. Algunos planteamientos se hicieron aquí. Alfredo Negrete dice: todos los contenidos serán censurados. Y por otro lado decía: ¿por qué no haberlo incluido dentro de lo que es las enmiendas constitucionales y no dentro de la segunda etapa, de la segunda parte de la consulta popular? Y ahí hubiéramos desbloqueado este bloqueo que existe desde hace 2 años con relación al Consejo de Regulación. De manera alguna, en este proyecto se pretende censurar los contenidos, no más allá de lo que establece la propia Constitución y la Convención Interamericana para los Derechos Humanos. No más allá, no más allá. Hacerlo más allá de lo que establece la Carta Fundamental sería prácticamente ahí sin vulnerar un derecho. ¿Por qué haberlo incluido si el más allá ya existe? Bueno, es el presidente de la República el que tomó la decisión precisamente... No, pero yo estoy hablando del proyecto de ley. No, del proyecto de ley hemos desarrollado nosotros aquello, está desarrollado. Y nosotros tenemos que prácticamente hoy, con lo que consta en la pregunta, en la número 9, ampliarlo, porque a lo mejor no puede estar tan desarrollado, tan claro como nosotros queremos. Entonces, yo aspiro que con el debate se pueda cumplir con esa tarea o con ese objetivo que nos hemos impuesto nosotros. Alfredo Ortiz, la conformación del Consejo de Regulación es el que más polémica ha causado, pero existió un acuerdo ético-político. ¿Por qué luego de ese acuerdo ético-político no se pudo desarrollar la ley? A ver, no se pudo desarrollar porque simplemente vino, creo, luego de eso el famoso panchanazo ese que se denunció y que todos los medios también hicieron famoso panchanazo. Entonces ahí se disolvió hasta cierto punto la comisión y ya quedó luego una comisión desintegrada. Pero el acuerdo ético-político iba más allá de una comisión. Así es. Entonces, ¿a dónde voy yo? La pregunta 9, Carlos, la que nos mandaron al pueblo a consultar. ¿En qué parte de la pregunta dice cómo debe conformarse el Consejo? En ninguna parte. El presidente nos mandó a decirnos a los ecuatorianos: queremos un Consejo de Regulación conformado de esta forma. Okay, entonces termina. Cuando está eso ya lanzado, que para mí la pregunta, como lo dijo el mismo presidente, ya era antitécnica esta pregunta 9. Innecesaria, porque todo estaba ya haciéndose. La Constitución que ya estaba, el acuerdo ético-político, el informe, ya estaba todo listo. Okay. Entonces, si tú te vas al acuerdo ético-político, en el punto 4, ¿qué dice? Se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación, Regulación e Información autónomo, independiente del gobierno y de los poderes fácticos. Eso es lo que acordamos todas las fuerzas políticas. Independiente autónomo. ¿Ese es el punto clave? Ese es el punto clave. Vamos con Orlando Pérez. Independiente y autónomo significa la no presencia del Estado y de los medios. Así es. Yo creo que lo que quiere decir eso, y entiendo por sentido común, es que la independencia está por lo que hace y no por quienes lo integran. Por eso yo creo que el tema fundamental no es quiénes integran el Consejo de Regulación, sino qué atribuciones tiene ese Consejo. Y te lo digo enfáticamente. En ese Consejo pueden haber 9 de 10
miembros, representantes del gobierno, o sea, los 9 del gobierno y 1 de la ciudadanía, pero si esas atribuciones le impiden a esos 10 miembros censurar, clausurar, sancionar, etcétera, eso es otra cosa. Atribuciones y prohibiciones. Yo creo que fundamentalmente lo que no hemos discutido es marcar la cancha. ¿Qué atribuciones tiene este Consejo? Y ahí creo que el proyecto, tal como está, tiene algunas cosas muy importantes entre el literal A y el S, pero le faltan otras. Yo creo que lo fundamental está planteado ahí. ¿Qué es lo que le hace falta, entonces? Yo creo que es una cosa fundamental, y si me dirijo a todos los que estamos aquí, periodistas, camarógrafos, etcétera, aquí no se contemplan los derechos de los periodistas, de los reporteros, de los fotógrafos, de los camarógrafos, de nadie. Esa es una cosa que está planteada ahí. Segundo, yo creo que en estas atribuciones tiene que estar muy claro de qué forma la ciudadanía participa de los procesos de comunicación en general. Por lo tanto, no importa, lo digo enfáticamente, no importa cuántos miembros tenga, quiénes lo integren, si depende o no depende del gobierno. Lo que me interesa a mí, y como pasa en cualquier parte del mundo, es qué atribuciones y qué potestades tiene este Consejo de Regulación. César Montúfar, ¿qué opinas sobre lo que ha dicho Orlando Pérez? Y por otro lado, ¿no hay una hipersensibilidad? Cuando se habla de independencia y autonomía, no necesariamente significa ausencia al 100% de ambos sectores. A ver, yo creo que en el tema de la conformación del Consejo, me parece a mí que hay algunos equívocos en la discusión. Porque me parece a mí que cuando se habla de la necesidad de que existan delegados del Ejecutivo, en alguna medida se está confundiendo este Consejo de Comunicación con lo que debería ser, y es la autoridad que regula y administra el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado y tiene que ser administrado por el Estado. Y ahí sí, no cabe la presencia de los medios de los medios de comunicación privados y únicamente del Ejecutivo. Pero ahí estamos hablando de la ley de telecomunicación. Exactamente, es que ahí está la discusión. Porque cuando yo escucho que dicen en otros países también participan delegados del Ejecutivo en los consejos que existen, en esos consejos, de lo que estamos hablando, de los consejos de las autoridades que administran el espectro de radioeléctrico, es decir, la autoridad de telecomunicaciones. Si clarificamos esta confusión, me parece a mí, vamos a encontrar mucha más facilidad para llegar a acuerdos en la conformación del Consejo de Comunicación. Pero yo coincido con Orlando en el punto de que el problema no está tanto, y ahí sí yo lo tengo que decir con franqueza, porque yo siempre hablo con franqueza. ¿Al autor de la ley? Al autor de la ley, a Mauro Andino. Yo creo que el proyecto Andino, en este punto, es más riesgoso, desde mi perspectiva, que el proyecto Carrillo y que el proyecto Panchana, en las atribuciones y sobre todo en la estructura y conformación del Consejo. Ahí creo que hay un grave riesgo. Me parece que el grave riesgo está en que este Consejo, que debería ser un ente promotor de los derechos de comunicación, un Consejo que garantice la libertad de expresión, un Consejo que además mejore la calidad de la comunicación y la comunicación entre los ciudadanos, se convierte en un ente punitivo. Yo casi digo, releyendo el proyecto, es casi una comisaría de medios. Y eso me parece tremendamente riesgoso, porque en realidad, ahí, si es que aceptáramos, y ahí sí yo creo que es necesaria una discusión mucho más fuerte, esta estructura y estas atribuciones, vamos a tergiversar, a distorsionar el objetivo principal. ¿Va donde Mauro Andino? Bueno, realmente lo que nosotros pretendemos es que se cumpla... ¿Comisaría de medios? No es así, no es así. Lo que pasa es que César piensa que Rafael Correa puede estar 300 años en el poder y por eso se dedica a atacar de esa manera. Pero no va a estar 300, va a estar un poco menos. Un poco menos. Resucitará, por lo que veo. Entonces piensa que esta ley hay que hacer con dedicatoria en contra del presidente Correa. Mira, Carlos, aquí yo tengo una publicación del diario El Comercio del miércoles 23 de junio del 2010. Así operan los consejos de comunicación. Y a mí me agradó lo que el Comercio señala. En Francia se designa 3 por parte del presidente del Consejo de Comunicación. En Perú, 1 del Ejecutivo. En Estados Unidos, 5 por parte del presidente. Pero en Chile, 1 por el presidente. Señores, no nos estamos centrando en cuál es la conformación, como nos deberíamos centrar en lo que dijo Orlando Pérez, cuál es el ámbito de acción. Obviamente, Carlos, lo que pasa es que se cuestiona también primero, como lo hace César, de que no debe estar ningún delegado de la función ejecutiva, cuando lo fundamental nomás, yo he venido sosteniendo, no vayamos a limitarnos a ver lo que dice cuántos serían los delegados del Ejecutivo o quiénes, sino lo que dice el artículo 35 del proyecto del informe. El Consejo de Comunicación e Información tendrá las siguientes atribuciones. Y mira, Carlos, o ecuatorianos, no hay una sola atribución que vaya más allá de lo que establece la Constitución o los tratados internacionales. Esto es lo fundamental. Este es el corazón. Punto de orden con Alfredo, por favor. Entonces ahí yo coincido con lo que dice Orlando. Si es así, si las atribuciones y prohibiciones que mañana también se tienen que poner, porque también hay que poner las prohibiciones a las que no pueden llegar
este Consejo de Regulación. Porque si no se pone, la cancha no queda atrasada. Así es, Carlos. Entonces, ¿para qué nos preocupamos en ver quién va o quién no va? Entonces, saquemos a todos y pongamos señores, se quedan 9 la minutos gente más. Carlos, algo importante. Este Consejo de Comunicación para clarificar a los ecuatorianos no tendrá facultades de suspender o clausurar medios. Porque hay algunos que se han dedicado, no tienen, claro, porque hay algunos que han empezado a tergiversar, como que en este informe se está determinando que van a suspender o clausurar medios. Que está de espectador en este round. No, mire, yo creo que es importante la clarificación que Mauro debería hacer de que en esa publicación del Comercio se está hablando de justamente las autoridades que en cada uno de esos países regulan las telecomunicaciones. Yo creo que eso es bien importante, porque si zanjamos esta confusión, vamos a desentrabar el debate. Y me parece que ya en la perspectiva de encontrar puntos de acuerdo en esta nueva era de la Comisión de Comunicación, es necesario encontrar y ver los caminos para desentrabar el acuerdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que aquí el punto fundamental es que si es que el Consejo de Comunicación se orienta a encontrar espacios o maneras para, diría, limitar un principio democrático fundamental que es el del mayor y el más amplio flujo de información posible. Vayamos concluyendo para pasar a donde... Si es que ese es el enfoque, que me parece que ese es el enfoque, lamentablemente, entonces estamos entrando en el campo, o yo diría, estamos orientando la ley hacia una ley punitiva. Yo te invito, Mauro, que en esta nueva era y a todos los asambleístas, Alfredo igualmente, y ojalá Orlando fuera el delegado del Ejecutivo, que hemos coincidido tanto en este debate. Yo diría, estoy pensando. Podríamos sugerir, Orlando, va a dar más trabajo que ya solamente eso. Yo creo que si es que orientamos la ley, no solamente a discutir la conformación, sino las atribuciones y la estructura, vamos a avanzar muchísimo. Yo creo que ahí está el punto de vista. Sobre esa base yo sí creo que hay que considerar un elemento fundamental para el desarrollo político del Ecuador. Primero, me parece que este debate, que no empieza ahora ni con la consulta ni nada por el estilo, ha generado un elevado nivel de politización de la gente sobre lo que es el tema de la comunicación. Y eso creo que a la larga ya es un avance importante en la democracia del Ecuador. ¿Terminó generando conciencia ciudadana? Conciencia ciudadana para que se refleje en la pregunta 9, en los resultados de la pregunta 9. ¿Cómo termina la ley? Bueno, primera cosa. Segunda cosa, a mí me parece que es importante que en el Ecuador los medios de comunicación asuman el diálogo más sincero, el más transparente, el más abierto, el más productivo, sin que medio por eso ni intereses económicos, ni intereses políticos, ni intereses corporativos, ni culturales, ni nada por el estilo. Y yo creo que ese es el reto de los medios de comunicación. En este momento, el mayor reto que tienen los medios de comunicación es en convertirse en eso, en mediadores entre la sociedad, los poderes y la misma realidad. Ahora, Mauro Andino, ¿está listo el informe de segundo debate? ¿Qué posibilidades hay de incluir todas estas inquietudes que se están planteando aquí? Yo como presidente garantizo a los ecuatorianos... Como un colegislador, sí. Yo como ponente, como presidente de la comisión, sí, me comprometo ante el pueblo ecuatoriano a que el debate sea amplio, como lo ha sido, democrático, con responsabilidad, y receptar las ponencias y las propuestas, no solo de los 11 vocales, sino de las organizaciones, de los profesionales, y garantizando, ahí es importante, garantizando precisamente la presencia de un delegado del Ejecutivo para articular un mejor trabajo y de alguna manera exista un acercamiento, pues, entre el legislativo y el ejecutivo, y evitar un posible veto. Con esa propuesta que acaba de hacer Mauro Andino, la presencia de un miembro del ejecutivo, pero con la cancha completamente trazada para que no haya malas interpretaciones. ¿Estarían de acuerdo los dos? Eso lo hemos dicho. Si lo dijimos en la última reunión de las fuerzas políticas que estaba Mauro ahí. Hubo dos acuerdos importantes en esa reunión. Primero, que se reinstalara la comisión. Segundo, que exista este espacio para articular, sobre todo, un alcance al informe, porque ahora me parece importante la posición de Mauro de aceptar que hay cosas que hay que reformar de este proyecto. Pero permítame aclaración ahí, sí, Carlos. Pero termino antes del punto de aclaración. Entonces yo creo que con esa base... Mira qué libertad de expresión tiene César. Sí, pues, el delegado del Ejecutivo me parece que es muy importante como un enlace que puede, desde la perspectiva de lo que dice Mauro, y estamos de acuerdo, prevenir un veto. Sin embargo, para los sectores de oposición, sí va a ser muy importante, y eso queremos ser enfáticos. Dos aclaraciones, Carlos. Sin desconocer la facultad constitucional que tiene el presidente para vetar, lo que pasa porque no podemos, pero por supuesto, y lo segundo, no podemos hacer un alcance a lo que ya está aprobado.
Lo que podemos es comprometernos a llevar lo que nosotros acordemos en la comisión para ponerlo a conocimiento del Pleno. Porque no podemos llevar a un alcance. Ya un acuerdo. Porque ya no está en nuestra cancha. El informe está ya en conocimiento del presidente de la Asamblea. Eso sería, César, eso sería violentar lo que establece la ley orgánica. Antes de darle el paso a ustedes, no podemos de Orlando Pérez. Orlando Pérez, ¿qué opinas con relación a esta discusión que se nos ha presentado? Yo creo que hay en este momento un tema de fondo, es que no hay consenso para que el informe como está se convierta en la ley que vaya al Ejecutivo. Ese es un tema sobre el cual hay que trabajar. Si no hay ese consenso, me parece que hay que buscarlo. Y la forma de buscarlo es en cosas que yo creo que Alianza País, que el gobierno va a estar de acuerdo e incorporar, y en otras cosas que creo que la oposición no va a aceptar. Yo creo que ese encuentro, ese diálogo en función de la ciudadanía, en función del desarrollo de la comunicación, tiene que darse. No sé si legalmente, jurídicamente, eso es posible, pero tiene que darse. Con base en lo dicho Orlando, ¿es factible? Lo que ha dicho Orlando es lo que dijimos ese día de la reunión. O preacordamos, si cabe el término. En la reunión, primero vamos al Pleno, revisamos este informe y lo devolvemos a la comisión para abrir el espacio que Mauro ha dicho, de todos los diálogos, de todas las oportunidades y los aportes, y ahí sí llevarlo nuevamente ya para la votación definitiva. A ver, acordamos en la última reunión con el presidente de la Asamblea el hacer un alcance a ese informe. Eso ha ocurrido en varias ocasiones, hay varios casos de la ley de transporte, de la ley de educación superior. Hay 4 o 5 casos donde eso es posible. Si es que hay la voluntad, si es que no hay la voluntad, entonces vamos nuevamente a entramparnos. Por parte de la oposición, y puedo hablar quizá de alguna manera, yo no soy el representante de la oposición, pero diría, de parte de sectores de la oposición, estamos absolutamente abiertos a dialogar, a encontrar puntos de acuerdo, a lograr esos consensos que me parece que es el mandato principal de la consulta popular. Se pueden hacer esos alcances, entonces ¿cómo llegar a acuerdos? Claro, yo aspiro que definitivamente la oposición igual deponga cualquier actitud negativa que ha existido. ¿Cómo incorporar las actitudes? Pero Mauro, ¿cómo incorporar los instrumentos del alcance? Mutuamente habrá que deponer posiciones, mutuamente. Yo, por ejemplo, así muy sencillo, se hablaba de la veracidad, que no vaya el término veraz. Muy bien, que no vaya porque ya está en la Constitución. O se habla de que no sean del Ejecutivo. Seamos concretos, Mauro Andino. Tú dices, no se puede incorporar o realizar este alcance. Entonces, ¿cómo incorporar las inquietudes? Hay que hacer un acuerdo, pues hay que hacer un acuerdo. Y ese acuerdo llevarlo simplemente al Pleno. Y en el Pleno ponerlo a consideración. Alfredo Ortiz, ¿estarías de acuerdo con ese acuerdo? Volvamos al acuerdo, pero en la comisión, para llevarlo al Pleno ya al último debate, porque ya no hay tercer debate. Pues este es un último debate y votación. Pero Orlando Pérez, ahí se nos está olvidando, y ya me queda un solo minuto, nos estamos olvidando de otro colegislador, que es el presidente de la República. Si él no participa en estos acuerdos previos, siempre va a haber la posibilidad del veto, que es constitucional. Pero el tema no es que negarle el tema del veto, el tema es incorporarlo al acuerdo. Nosotros también lo abrimos. Yo creo que es importante la presencia del presidente, primero porque sobre esto ha sido un actor político importantísimo, sobre él giran algunas de las ideas y discusiones que se han planteado aquí, fuera de aquí, y sin esa voz yo creo que va a ser imposible que en el plazo perentorio que plantea la consulta se apruebe la ley, y es importante que tengamos esa ley. Una cosa, rapidito. El acuerdo con el presidente de la Asamblea es hacer un alcance. Yo creo que ahí no podemos mover. Y segundo, no le podemos negar al presidente su facultad de vetar, pero sí debemos en la Asamblea acordar, y ese me parece para el espíritu democrático, que vamos a ratificar en el texto original, a pesar de que puede haber un veto del presidente. Alguien decía, señores, alguien decía, amigos televidentes, hemos llegado al final de Pulso Político. Pueden existir puntos de coincidencia. El tema no es que no existan, existen. El tema es que nos pongamos de acuerdo mediante una mecánica de diálogo apropiada. Amigos televidentes, ciudadanos, los comprometo a que conozcan la ley, este proyecto de ley que todavía está, que conozcan el acuerdo ético político. ¿Por qué no ingresan a la página de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es, para que se empapen, se enteren, aporten, contribuyan e incluso presionen a los actores políticos a que tengamos una ley de comunicación que tanto hemos esperado, pero una ley de comunicación que fomente la participación ciudadana y que nos garantice la libertad de pensamiento y de expresión, que vaya más allá de una ley de medios. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.